Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas y la participación de Facundo Cabral. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Queridos amigos, queridos televidentes, hoy estamos iniciando un nuevo programa. Queremos con los niños trabajar, sobre todo en nuestra evangelización. Aprendiendo con Jesús. Vamos a procurar intercambiar cosas hermosas y lindas con nuestros niños de todo nuestro país si es posible. Vamos a comenzar una experiencia primero con la escuela Papa Francisco, donde estamos trabajando actualmente. Uno enseguida se da cuenta que estos niños son como esa esponja, como decimos, que reciben todo y aprenden todo. Hoy nos estará acompañando un niño en la presentación también. Hola. Hola, padre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Facundo. Saludale un poco a la gente, Facundo. Hola, audiencia. Bueno, y decime cómo te llamas, presentate, porque ellos te quieren conocer. Yo soy Facundo ¿Y tu apellido cómo es, Facundo? Cabral. Cabral. Bueno, y decime, Facundo, ¿qué vos vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a iniciar nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso, aprendiendo con Jesús, Facundo? Aprender la palabra de Dios, Aprender la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hablar también? de la Virgencita. La Virgencita de Cacupé. ¿Y vos le conocés a la Virgencita de Cacupé? Sí, ¿Qué tenés en tu casa? ¿Algún cuadro? ¿Tenés alguna estatua? ¿Qué tenés de la una Virgencita? estatua. Una estatua. ¿Y vos le rezás a la Virgencita? Sí. ¿Y cómo le rezás? ¿Cómo pones tus manitos? ¿Así pones vos Así. siempre? Bueno, porque yo siempre con los otros niños aquí de la escuela Papa Francisco, nosotros siempre le rezamos así a la Virgencita. Y vos, por ejemplo, sabés rezar el Dios te salve María. Sí. ¿Cómo comienza el Dios te salve María? Dios te salve María, Después, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las pero vos mujeres. así todo rezás. No era así con las manitos juntas. Así yo rezo, pero así, Ahora vos, ¿qué estabas haciendo? Explicando, ¿verdad? explicando cómo se reza. Cómo se reza y cómo era el anuncio de quién. Del ángel Gabriel, Gabriel. ¿A quién? A la Virgencita María. María. Bueno, ¿qué entonces, Facundo, lo que vamos a comenzar desde hoy? El programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y a vos te gusta acompañarme así para animar y atraer a otros niños también que participen con nosotros? Sí, Y vos le conocés a muchos amiguitos. sí. ¿Y dónde vos estás entrando? ¿Dónde es tu escuela? Salesianito. En el Salesianito vos estás. Segundo colegio cristiano. Segundo colegio. Sí. ¿Dónde? Aquí en Paraguay. Sí, ¿Y quién fue el primero? Si sabés el segundo. Monseñor. Monseñor Lasaña. Bueno, entonces conoces un poco de historia también vos, Facundo, ¿verdad? Sí. Te enseñaron. Bueno, así entonces con este niño vamos a estar presentando este nuevo programa que queremos compartir con las familias, como siempre, y sobre todo con nuestros niños. Tenemos que aprender tantas cosas y en esta oportunidad Jesús mismo que nos va a acompañar. Volvemos enseguida ya con los que hoy van a participar con nosotros. ¿Quién es la escuela que nos va a acompañar, Facundo, hoy? Papa Francisco. Papa Francisco. ¿Y ya conoces la escuela Papa Francisco? Hoy recién conozco. Hoy recién conoces. ¿Y todavía no le conoces a los niños o ya le conoces? Yo al entrar vi A dos niños. dos niños. Y jugando. después los otros ya se van a ir presentando ahora enseguida. Volvemos entonces ya con esta escuela Papa Francisco. Estudiantes de la escuela parroquial, aprendamos lentamente a volar. Este vuelo entre libros y cuadernos, contenidos en valores, en virtudes y en saber. Con maestras aprendimos a leer, a sumar y cada día ser mejor, a soñar en... Queridos niños, estamos volviendo con este programita especialmente para ustedes. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Bueno, así me gusta más, entusiasmado. Tenemos que aprender antes siempre con Jesús, ¿verdad? Bueno, y nosotros estamos hablando sobre la Virgencita de Cacupé. Y ustedes, queridos niños, me pueden ayudar para que los otros compañeritos que le están viendo aprendan también sobre Jesús.
Sí. Bueno, y hoy me pueden ayudar a explicar un poco el origen, por ejemplo, de la Virgencita de Caacupé. ¿Cómo es que nosotros aquí en Paraguay somos tan devotos de la Virgencita de Caacupé? A ver, explícame un poquitito, ¿cómo es el origen de la Virgencita? ¿Cómo te llamas primero? Julieta. Julieta. ¿Y qué grado estás, Julieta? Quinto. Quinto grado. Bueno, y explícame un poco, ¿cómo es el origen? ¿Vos sabés algo de la Virgencita? Sí. Bueno, vamos a escucharte. Y su nombre proviene de la palabra en guaraní, Caacupepe. que- Cacupepe. Sí. ¿Qué quiere decir Cacupepe? Detrás de la hierba. Detrás de la hierba. ¿Y vos conocés la hierba? ¿Alguna vez fuiste y tocaste la hierba? Sí. Ya. Pero ese que toman el tereré con tu papá, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Y después, Julieta, ¿qué más? Y de ahí se inició la leyenda que cuenta que un indiecito de la tribu guaraní estaba paseando por las selvas del Valle Itú y estaba en grave peligro de muerte ya que una tribu le perseguía, una tribu enemiga. ¿Dónde es el Valle Itú? ¿Itú me dijiste? Sí. Ah, ya. ¿Y vos conocés el Valle Itú o no? No, no conoces todavía. Le tenés que decir a tu papá o a tu mamá. Vamos a ver después cómo hacer con la escuela también para ir a visitar, para conocer ese Valle Itú. Ahí donde el indiecito entonces. ¿Qué pasó ahí con el indiecito me dijiste? Y estaba escapando de una tribu enemiga que le perseguía ¿Y por qué le perseguía? ¿Qué pasaba? porque era de otra tribu ¿Así? contraria. ¿Contraria? ¿Y Sí. por qué era contrario? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se peleaban? Sí, eran de otra religión. ¿Así? Ah, y entonces no se querían. O le robaban las cosechas. ¿Eh? Parece que por ahí era, ¿no? Porque era de otra religión, ¿verdad? Porque entre ellos no se entendían y ellos querían el territorio y le robaban sus productos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué pasó después con ese indio? Después se escondió detrás de la yerba mate y ahí apareció una hermosa mujer que era la Virgen de Caacupé que lo ayudó a esconderse de la tribu contraria. Así. O sea, ¿se escondió detrás de la hierba o se escondió detrás de un árbol? Detrás de un árbol. Ah, pero en el yerbal, ¿verdad? Sí. Donde fue corriendo. Bueno, vamos a ver un poco después también cómo, porque tenemos un documental también muy interesante, ¿verdad? Sobre eso. Cuando el indio corre, se va, le persiguen. ¿Y qué es lo que pasó ahí entonces? ¿Qué él hizo? ¿Él dijo algo? ¿Él pidió algo o Él no? empezó a rezarle a la Virgen de Caacupé para que le ayude. ¿Pero ya se llamaba la Virgencita de Caacupé o después nomás se le dio el nombre? Después rezó Ah, entonces ¿a quién le rezó? a la Virgen María. Ah, y después se le va a llamar la Virgen de Caacupé, ¿verdad? Más adelante. ¿Y qué más me querés contar sobre este origen tan interesante, Julieta? Y eso no. Eso no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta, queridos chicos, queridos niños, cómo es este origen dentro de nuestro país? Aquí Julieta nos contó y nos dijo que era en el Valle de... El Valle Itú. El Valle de Itú. Yo conozco ese lugar y es muy lindo. Algún día tenemos que ir. Algún día todos los niños tenemos que ir de la escuela también. Irnos ahí, conocer por dónde estuvo ese indio y se escapó. Y otros que le perseguían, ¿verdad? Pero él le pidió sobre todo, ¿verdad? A María que le acompañe y que le salve. Bueno, a ver un poquitito. ¿Quién me va a hablar sobre el origen de esta leyenda? Vos. Bien. Entonces, bien cerca tu micrófono de tu boca. ¿Cómo te llamas vos? Enia, Enia. Bueno, ¿y cuántos añitos tenés, Enia? 10, 10 años. Y decime un poco, Enia, ¿y vos en qué grado estás? quinto. ¿Y sos buena estudiante? No sé. Así te queda. Bueno. ¿Y cómo es esto de la leyenda, Enia? ¿Qué vos me vas a contar así? Todos tus compañeritos que están mirando la tele, hoy van a aprender y van a decir, ah, mira, yo conocía luego algo o aprendí algo de Enia. Había un indio que estaba escapando de 4 indios de una 4 tribu. indios. Aquí ella me dijo una tribu. Vamos a Sí. decir 4 indios. Bueno, o cuatro- sea, había un grupo ahí que le perseguía entonces. Sí. Había un grupo de indios que le perseguía, que era la tribu enemiga. Y el indio José se escondió detrás de un árbol Ah, y le aquí ya empezó... tienes un nombre. O me dijiste un indio, ¿verdad? Así me dijiste. Ahora ya tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese indio? José, José. Bueno, y después, así cuenta la leyenda, ¿verdad? sí. Y que se llamaba José y se escondió detrás de un árbol y le empezó a rezar a la Virgen.
y después la Virgen le apareció y le ayudó a esconderse. Y después el indio le agradeció y hizo una estatua de la Virgen de Ese es madera. algo nuevo que me estás contando. Entonces, el indio se salvó Sí, detrás del árbol. ¿Y qué pasó? Y ahí vinieron los indios y no lo encontraron. No le encontraron más. Él estaba muy bien escondido, Sí, porque la Virgen le ayudó. porque la Virgen le ayudó, o sea, le protegió, ¿verdad? Sí. Y entonces, en agradecimiento ¿qué es lo que hizo el indio José? Le talló en madera su imagen. O sea, recordando un poco esa Sí. imagen tan Sí. linda. ¿Y vos ya te fuiste alguna vez acá a Cupé? No. No, No. todavía no. Al santuario, nunca. Entonces la escuela Papa Francisco va a tener que hacer inmediatamente una excursión, ¿verdad? Vamos a hacer una peregrinación mejor. Y ustedes, queridos niños que están viendo ahí hoy la televisión, ¿ustedes ya se fueron acá a Cupé alguna vez? Esa pregunta va a quedar ahí. Y vamos a volver nosotros enseguida. Vamos a un corte. Ahí, como dice, corte. Y volvemos enseguida. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Virgen de los Milagros de Cacupé. Venerada en la ciudad con el mismo nombre, donde tiene una basílica católica inaugurada el 8 de diciembre de 1765, que se ha convertido en un lugar de peregrinación en el que asisten miles de paraguayos. El Papa Francisco, durante su visita al Paraguay, la elevó al rango de basílica menor, convirtiéndola en la segunda iglesia del país que tiene esta categoría. La leyenda. En el pueblo de Tobatí, cercano a Cacupé, fundado hacia el año 1600, vivía un escultor guaraní de nombre José, converso de la misión franciscana de allí. Al volver un día de las selvas del Valle Itú con un gran trozo de madera de muy buena calidad, contó que se había encontrado ante indios Mbuayá, tribu que se había decidido pelear contra la colonización española y portuguesa, a los que se le consideraba muy peligrosos. El indio corrió y entonces un grueso tronco tras el cual se escondió, en este momento prometió que con la madera del árbol protector tallaría la imagen de la Virgen, si es que llegaba a salir con vida del trance. Los mbayás siguieron de largo, sin advertir su presencia, y el indio, agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó del árbol la madera que necesitaba para esculpir la estatua. El tronco le alcanzó para 2 tallas. La mayor fue destinada a la iglesia de Tobatí, y la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal. Los misioneros jesuitas decían que en el sitio preciso de la aparición había brotado agua milagrosa, la que había ayudado a los guaraníes a sobrevivir el calor del verano. Años después, la gran inundación que creó el lago Upacaraí amenazaba con destruir los poblados cercanos. Los frailes franciscanos, acompañados de habitantes de la región, organizaron rogativas pidiendo la tranquilidad de las aguas. El padre Luis de Bolaños las bendijo y, como cada año, éstas retrocedieron hasta sus límites actuales. Fue entonces que apareció flotando en una caja de madera la imagen de la Virgen, que los sacerdotes dijeron que era de la misión de Tobatí, la misma que el indio José tallara años atrás. Así la imagen menor se convirtió en mayor por la abundancia de sus dones y de sus fieles.
En cuanto a la talla grande, se supone que fue saqueada por los mayas. Y fue así como nació la veneración a la Virgen de los Milagros de Caacupé. Azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Hola queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, niños? Díganme fuerte. Aprendiendo con Jesús. Y ahora con todo eso que están viendo, ¿cómo se llama? Aprendiendo con Jesús. Bueno, entonces estamos así compartiendo con estos niños. Ellos son de la escuela Papa Francisco. Y vamos ahora a decir juntos eso que aprendimos en nuestra escuela o eso que aprendimos en nuestra catequesis. Todos vos, a ver, presentate un poco. ¿Cómo te llamas y qué me vas a contar de lo que aprendiste en tu catequesis o en la escuela sobre la Virgencita de Caacupé? Yo me llamo Iris y tengo 11 años. ¿Cuántos años tenés? 11. 11 años. Bueno, y contame, Iris, ¿qué aprendiste vos de la Virgencita de Caacupé? Y muchas cosas, la verdad. A ver, contame un poquitito, Iris, por ejemplo, sobre por qué la gente es así tan devota, por qué la gente se va a Caacupé, qué es lo que le gusta, qué es lo que le atrae. Le atrae mucho los milagros y el querer que le tienen a ella. ¿Así? Eso es lo que más entonces. O sea, que los milagros. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se le dice a la Virgencita? De Caacupé. Así se le dice, pero también se le dice de otra manera. La Virgen de los Milagros de Caacupé. Sí. Entonces, eso que vos me estás contando, Iris, ahí nosotros ya podemos saber, queridos niños, si estamos aprendiendo con Jesús en nuestro programa, también sabemos algo de su mamá, ¿verdad? Sí. ¿Y vos te fuiste ya alguna vez a Caacupé, Iris? Sí, ¿Te fuiste ya? ¿Con quién te fuiste? con mi abuela y con mi mamá, pero ya cuando era más chica. Cuando era chiquitita. ¿Y te acordás de algo o no? No tanto. No tanto, ya. Bueno, pero ¿cuántos años tenías? Ahora tenés, me dijiste, 11 añitos ya. Bueno, ¿y cuántos años por ahí tenías? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 por ahí. 5 años tenía por ahí. Y por eso que no te acordás nada. Sí. Y después nunca más te fuiste. No. Entonces, viste, se dan cuenta que aquí la escuela Papa Francisco, vamos a ponernos a full y tenemos que ir a visitar, tenemos que hacer una peregrinación. Bueno, vamos a escucharla entonces aquí. ¿Y vos cómo te llamas? Tiago Garcete, Tiago Garcete. Y bueno, ¿y qué grado estás, Tiago? quinto ¿Y grado. cuántos años tenés, Tiago? 10. ¿Y vos pasó buen estudiante? ¿Cómo es eso, Tiago? ¿Por qué todos me dicen Bueno. Depende. Y contame vos algo, Tiago, por ejemplo, sobre la cuestión del significado. Porque nosotros decimos la Virgen, ahí recién nos está diciendo Iris, de los milagros, por eso la gente es tan devota de la Virgencita de Caacupé, de los milagros de Caacupé. Y después dice de Caacupé. Este nombre, ¿cuál es el origen, Tiago? Contame. La leyenda cuenta que hace muchos años el indio José era perseguido por una tribu enemiga. Sí, eso ya sabemos, que era perseguido. Aquí ya nos contó Enia, Sí. ya nos contó Julieta, todito estamos ya en esa misma sintonía, esa Y leyenda, ¿verdad? pidió Y a la después- Virgen para que le ayude y este se escondió detrás de la planta de la yerba mate, que en nuestro en dulce idioma guaraní, yerba mate se dice Ka'a y detrás Cupé. De ahí Pero, surgió. Tiago, ¿se escondió detrás de la planta de la yerba mate o detrás de un árbol?
Yo cuando era chico, así como aprendí que era detrás de un árbol, pero en un lugar donde había mucha hierba, ¿entiendes? Sí. Porque la planta de hierba, vos no te podés comer. ¿Vos conocés la planta de hierba? Sí, conozco. ¿Conoces? ¿Viste? ¿O conocés la hierba para tomar tereré nomás y el mate? No, la planta también. ¿La planta conoces? ¿Y dónde conociste, Tiago, la planta de la hierba? Cerca de la Basílica de Caacupé. ¿Ah, sí? ¿Te fuiste? Sí, ya 2 veces. ¿Y quién te mostró? ¿Quién te dijo que era? ¿Será que no confundiste con un croto no. o no confundiste con algún otro? Mi papá me mostró. ¿Ah, sí? ¿Y tu papá sabe, conoce? Sí, él pone en su tereré. Él pone en su tereré. ¿Ah, sí? ¿Él pone en su tereré? Sí, él la hierba. No, pero digo, de la planta no habrá agarrado la hierba, porque eso hay que hacer. Pero me contó. Te mostró sí, y te dijo, esta es la hierba. Bueno, pero entonces ahí nosotros sabemos que el indiecito dice la leyenda, por eso es una leyenda. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿A vos te parece que podés ayudarme, Tiago, y a tus compañeritos también decirles qué es una leyenda? ¿Qué es una leyenda? Es un relato donde puede ser fantasía o una realidad. Ah, qué bueno. O sea, sobre una realidad se pone, o decimos nosotros, le ponemos otros detalles que puede ser verídico o puede ser fantástico, ¿verdad? Sí. Pero siempre apunta a algo lindo, ¿verdad? Para que nos enseñe. Sí. Siempre, toda la cuestión de una leyenda, de algo que te están narrando, siempre te enseña algo. Y eso es lo más lindo. Bueno, estamos entonces así con estos niños de la escuela Papa Francisco. Estamos compartiendo en este día algo del conocimiento sobre la Virgencita de Caacupé. Vamos a volver entonces enseguida con nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Bueno, ahora sí, volvemos enseguida. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy compartimos con los niños del 5º grado que vienen de la escuela Papa Francisco. Y ya estuvieron hablando con nosotros y nos explicaron sobre esta leyenda, sobre el origen, sobre la devoción de la Virgencita de Caacupé, la mamá de Jesús. Por eso decimos Aprendiendo con Jesús. Y ahora ellos quieren cantar esa música muy tradicional que dice: ya las caravanas de los peregrinos que van ascendiendo la loma de Caacupé. Vamos a escucharle entonces a estos niños con esta canción. Las caravanas de los promeseros hacen de
la loma de Cacuqué, campanas de bronce, la Santa, hasta aquí llegué, un santuario. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como el cielo, que cubre el suelo. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, de mis manos que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como el cielo, que cubre el suelo donde nací. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Facundo, así estamos terminando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Entonces así, Facundo, vos estás contento, me vas a ayudar siempre para presentar nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Sí, padre. ¿Y te gustó también? Sí. Sí. ¿Te gustó ser presentador? Me encantó. ¿Y qué le vas a decir a los otros niños, por ejemplo, a tus compañeritos de tu colegio o a los otros compañeritos que vos conocés, con quienes vos jugás? Que gracias por estar conmigo esta semana y los veo en el 3er grado. Ah, en el 3er grado, porque vos ya vas a pasar al 3º. Y bueno, así entonces por hoy vamos concluyendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
Les esperamos a todos los niños en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.